Capítulo 56. Leí su artículo sobre la teoría heliocéntrica, publicado recientemente. Fue muy impresionante. Los astrónomos desempeñaron un papel fundamental en él. Jaja. Los estudiantes de la universidad trabajaron más que nosotros. No hay que ser modesto. Sin los datos que observaron en el observatorio, no habríamos podido descubrir un conocimiento tan importante. Gracias por decir eso. La teoría heliocéntrica que mencionó Kim Ki-woo era la teoría de que los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. En otras palabras, era la teoría geocéntrica. En ese preciso momento se estaban presentando innumerables trabajos en la Universidad Imperial. Hasta ahora, Kim Ki-woo había recopilado y difundido conocimientos básicos en el Imperio, pero ahora ya existía suficiente conocimiento básico. Gracias a esto, comenzaron a salir a borbotones varios artículos. Hubo muchos absurdos entre ellos, pero también hubo bastantes artículos importantes, como la teoría heliocéntrica. El comienzo de la teoría heliocéntrica fue cuando descubrieron que la Tierra era redonda. Antes de que la civilización progresara, la mayoría de los ciudadanos imperiales creían que la Tierra era plana. Pero esto no era cierto. La Tierra era redonda. Kim Ki-woo también incluyó este hecho en los libros de texto cuando estableció la escuela. Fue fácil demostrar que la Tierra era redonda. Se podría decir con seguridad simplemente observando cómo un barco que se acercaba desde más allá del horizonte mostraba primero su vela. También hubo un eclipse lunar. Con estos ejemplos, la mayoría de los ciudadanos imperiales aprendieron que la Tierra era redonda. Luego vino la teoría geocéntrica. Es decir, la teoría del movimiento celeste. La idea de que, como la Tierra era redonda, el cielo giraría alrededor de ella. Pero muchos eruditos comenzaron a cuestionar esto. No tenía sentido por más que lo pensaras. Esta idea fue planteada por primera vez por los astrónomos que observaban en el observatorio. Observaban los planetas circundantes todos los días con telescopios. Pero si el cielo giraba alrededor de la Tierra, las órbitas de los planetas eran extrañas. Si la teoría geocéntrica fuera correcta, los planetas siempre deberían moverse en línea recta. Pero a veces veían que los planetas se movían hacia atrás. Y dos planetas. Es decir, no se pudieron observar Mercurio y Venus a medianoche. Si giraban alrededor de la Tierra, deberían haber sido observables también a medianoche. Por supuesto, intentaron explicar estos fenómenos lo máximo posible, pero había demasiadas partes insatisfactorias. Las ideas de los astrónomos pronto se difundieron entre los académicos de la universidad. Y también comenzaron a cuestionarlas. Aquí es diferente a Europa. Esto fue posible porque no había ninguna razón por la cual la teoría del movimiento celeste tuviera que ser cierta como en la Biblia, y no había un paradigma firmemente establecido como la afirmación de Ptolomeo. Después de eso, se realizaron investigaciones basadas en innumerables datos observados por los astrónomos hasta el momento. Tan pronto como comenzaron las investigaciones, se siguieron descubriendo errores en la teoría geocéntrica. Venus a veces tenía forma de luna llena y se descubrieron los satélites de Júpiter, etc. Estas fueron pruebas decisivas de que la Tierra no era el centro de este universo. Por otro lado, los matemáticos calcularon con la cabeza y descubrieron que si los planetas giraban alrededor del Sol, todo podría explicarse. Por supuesto, esto suponía que otras estrellas en el cielo estaban inimaginablemente lejos. En conclusión, la teoría del movimiento celeste está siendo abolida. A Kim Ki-woo le gustó mucho esta situación. No fue porque se hubiera refutado una teoría incorrecta. Fue porque le gustaba este proceso de cuestionar, formular hipótesis y demostrarlo matemáticamente. Esto significaba que la metodología científica que Kim Ki-woo tanto anhelaba había sido trasplantada adecuadamente al imperio. Y al calcular el movimiento de los planetas de esta manera, el pensamiento físico se arraigaría naturalmente también entre los matemáticos. Por favor, sigan con el buen trabajo. Gracias a ustedes, la investigación de Empire seguirá desarrollándose. Gracias. Pero tengo una pregunta que me intriga. ¿Puedo preguntarte? Mientras intentaba terminar la conversación, una pregunta de ojos videntes apareció de repente. Kim Ki-woo asintió con la cabeza. Dime. Te diré lo que sé. No es nada más que una historia que está dando que hablar en el imperio estos días.
¿Dónde hay solo uno o dos de estos? Podía pensar en 6 o 7 con solo pensarlo un momento. Como si hubiera notado la pregunta de Kim Ki-woo, Ojos Videntes fue directo al punto. Su afirmación es que existe otro continente al otro lado del mar. Ah. Kim Ki-woo finalmente entendió lo que Ojos Videntes quería preguntarle. La afirmación de que existe otro continente en la Tierra está calentando el mundo académico en estos momentos. Esta era una pregunta natural en cierto modo. Había transcurrido mucho tiempo desde que se estableció un hecho que la Tierra era redonda. Y ahora, los barcos imperiales habían navegado hasta la región de California en el oeste. Esto significaba que habían delineado aproximadamente la línea costera de este continente. Pero el problema era que no había mucha diferencia en las zonas horarias entre el este y el oeste del continente. Eso implicaba que este enorme continente era solo una pequeña parte de la Tierra. Además, recientemente hemos calculado el radio de la Tierra utilizando la sombra del Sol. Naturalmente, los eruditos comenzaron a preguntarse sobre esto. ¿Realmente no había nada más en esta vasta Tierra además del continente Wakantanka? ¿No había nada más allá del mar que el mar? ¿No sería eso un grave desperdicio de espacio? ¿O podría haber otros continentes e islas donde viviera gente al otro lado del mar? Estas afirmaciones se fueron planteando una tras otra. Y Kim Ki-woo sabía la respuesta mejor que nadie. ¿Cómo no lo iba a saber? Kim Ki-woo era de una pequeña península al otro lado del mar. Y si les contara lo que sabía, la mayoría de los ciudadanos imperiales le creerían sin cuestionarlo. Habían difundido la percepción de que las palabras de Kim Ki-woo eran la verdad. Es por eso que Kim Ki-woo no pudo responder fácilmente la pregunta de Wide-ski. Me temo que no tengo nada que decir al respecto. Veo. El rostro de Wide-ski se volvió sombrío rápidamente. Él creía que Kim Ki-woo podía ver a través de muchas verdades y esperaba poder revelar también esta verdad. Lo siento. Creo que te he causado problemas innecesarios. No, no te preocupes demasiado por eso. Su conversación terminó así. Kim Ki-woo dejó atrás Wide-ski y se acercó al príncipe heredero que estaba observando el cielo con gran interés. ¿Te estás divirtiendo? Claro. Con este telescopio, puedo ver incluso la superficie rugosa de la luna. Jaja. ¿Pero no crees que ya es hora de volver? ¿Qué? Quiero quedarme un rato más. El príncipe heredero parecía reacio a marcharse. Sabía que no podría ir al observatorio durante un tiempo después de hoy. Tienes que dormirte temprano para crecer. Además, a tu madre no le gustaría que te quedaras despierto hasta tarde. Está bien. Pero el príncipe heredero no pudo ir en contra de las palabras de Kim Ki-woo. Al día siguiente, Kim Ki-woo llamó a su secretaria tan pronto como llegó a su oficina. ¿Me llamaste? Sí. He oído que últimamente se ha hablado mucho de otros continentes. ¿Puedo ver algunos documentos relacionados? Sí. Los traeré enseguida. Kim Ki-woo se quedó pensando profundamente mientras esperaba que su secretaria preparara los documentos. Sus pensamientos habían cambiado un poco últimamente. Los barcos, las habilidades de navegación y las ciencias básicas se estaban desarrollando más rápido de lo que esperaba. Se preguntó si sería mejor enviar barcos directamente desde el Imperio antes de que llegara Colón, en lugar de esperarlo. No pasará mucho tiempo antes de que fabriquemos un cronómetro apropiado. Había aparecido el acero y se habían fabricado resortes y engranajes. Lo que más rápidamente se desarrolló en el Imperio no fue otro que la capacidad de procesar metales. Todavía utilizaban relojes de péndulo, pero iban acumulando tecnología para fabricar relojes de resorte. El cronómetro haría posible la navegación oceánica. Su Majestad, le traje los documentos. Kim Ki-woo salió de sus pensamientos al oír la voz de su secretaria. Luego examinó rápidamente los documentos. Como se esperaba. La situación no fue diferente a la predicción de Kim Ki-woo. Muchos comerciantes estaban interesados en la hipótesis de que pudiera haber otros continentes. Algunos marineros incluso querían comprar un barco con sus ahorros y navegar a través del vasto mar. Entiendo sus pensamientos. Muchos comerciantes que navegaban por el mar conocían la dulzura del comercio. En esta situación, ¿qué pasaría si descubrieran otro continente y trajeran de allí valiosos tesoros?
Podrían ganar mucho dinero. Muchos comerciantes tenían esta idea en mente. Kim Ki-woo negó con la cabeza lentamente. Están tomando la navegación oceánica demasiado a la ligera. Si intentaran cruzar el océano, ya fuera el Pacífico o el Atlántico, en su estado actual, la mayoría de los barcos quedarían varados en medio del mar. Incluso si tuvieran éxito, sería un problema. El problema solo empezaría si de alguna manera lograran llegar a Europa o Asia por suerte. La mayoría de los marineros del imperio morirían por las plagas del viejo continente. ¿Y si tuvieran la suerte de sobrevivir y regresar al continente del imperio? Entonces se enfrentarían al impacto de la plaga que preocupaba a Kim Ki-woo. Era una situación en la que todos perdían para el imperio, sin importar cuán afortunados o desafortunados fueran. Tengo que controlar esta parte estrictamente. Después de evaluar la situación, Kim Ki-woo rápidamente tomó una decisión. Decidió prohibir de antemano cualquier aventura a través del mar, tal como lo hizo cuando limitó el tipo de interés. Tengo que liderar el contacto con otros continentes. Kim Ki-woo tenía un mapa del mundo que trajo de la era moderna, y también sabía la dirección de las corrientes y los vientos. Si pudiera desarrollar grandes barcos y cronómetros, podría llegar fácilmente al viejo continente. Por supuesto, este plan implicaría inevitablemente el sacrificio de muchos marineros. Incluso si regresaran, sería difícil para ellos poner un pie en el continente. Tenía previsto realizar una investigación exhaustiva en las islas del Mar Caribe. Pero si pudiera traer ganado del viejo continente, como vacas y caballos. Por lamentable que fuera, Kim Ki-woo estaba dispuesto a sacrificar a los marineros del imperio sin dudarlo. Fue mejor que perder la mayor parte de la gente del imperio por la plaga. Además, si tengo vacas del viejo continente, puedo ejecutar el método de la viruela vacuna. El principal culpable que masacró a los nativos de América antes de su descubrimiento no fue otro que la viruela. Por supuesto, hubo muchas otras plagas que siguieron, como el sarampión, el tifus, la fiebre tifoidea, la gripe, etc. Pero la viruela fue la más devastadora. Y la viruela podría prevenirse si en esta situación hubiera vacas infectadas con viruela vacuna. Lo que Kim Ki-woo quería no eran vacas como ganado, sino vacas como vacunas. Por supuesto, por ahora solo estaba pensando en ese asunto. En ese momento, tenía que hacer una ley que prohibiera los viajes por mar. Tan pronto como puso en orden sus pensamientos, Kim Ki-woo llamó al presidente del Tribunal Supremo y le expuso el marco para un nuevo proyecto de ley. Y se encargó de publicar este hecho detalladamente en el periódico e informar al pueblo del imperio. Cualquier intento de aventurarse a través del mar sin la aprobación de la administración imperial está estrictamente prohibido. Gracias a esto, la apertura de la era de exploración por parte del imperio se retrasó un poco más. Capítulo 57. Dentro de la sala de conferencias imperial. Normalmente era un lugar de animada discusión, pero hoy estaba muy tranquilo. Los jefes tenían cuidado de no siquiera respirar ruidosamente. Un gran incidente que indignaría al público había ocurrido en el imperio. Kim Ki-woo reprimió su ira y abrió la boca. Jefe de seguridad. Sí, Su Majestad. Comience su informe. Sí, señor. Por orden de Kim Ki-woo, el jefe de seguridad leyó el informe tal como estaba. Mientras el jefe de seguridad continuaba con su informe, los ojos de Kim Ki-woo temblaron. Estos bastardos. Habían hecho algo que no se podía tolerar. El resumen del informe fue el siguiente. Bajo el liderazgo de algunos comerciantes, decenas de miles de nativos del continente sur fueron esclavizados. Fue un acto ilegal flagrante en el imperio Wakantanka, donde la esclavitud estaba completamente prohibida. Capturaron a los nativos por la fuerza con armas de hierro y los obligaron a trabajar. Si desobedecían, les infligían duros castigos y muchos nativos morían en el proceso. Fue un comportamiento inaceptable. Cuando terminó el informe del jefe de seguridad, los jefes comenzaron a condenarlos. Vaya. ¿Cómo se atreven a hacer semejante cosa? A estos malvados no se les debe perdonar. Deben pagar por sus crímenes. No hubo una sola persona entre los jefes que se opusiera a su castigo. No fue un asunto sencillo. Las acciones de estos comerciantes iban en contra de la ideología misma del imperio. El imperio fue creado por la unión de muchos nativos. Y aún ahora, varias tribus se estaban reuniendo bajo la bandera del imperio.
Cualquiera que viviera en el continente Wakantanka tenía la oportunidad de convertirse en ciudadano imperial en cualquier momento. En otras palabras, el imperio consideraba a los nativos externos como potenciales ciudadanos imperiales. Gracias a esto, los nativos externos abrazaron fácilmente el imperio, y los ciudadanos imperiales también los aceptaron sin mucha discriminación. Como habían adquirido territorios directos en el continente central, planearon crear asentamientos imperiales en todo el continente. Y mientras la ideología y la política del imperio continuaran, podrían aceptar a los nativos locales como ciudadanos imperiales. El imperio todavía tenía una población muy pequeña en comparación con el tamaño del continente. Por supuesto, no podían enviar muchos inmigrantes. Inevitablemente, los principales promotores de esas zonas serían los nativos locales que querían convertirse en ciudadanos imperiales. Así es como se está desarrollando actualmente el continente central. Tanto la región de Yamgae como los territorios directos de la Bahía de México tenían más ciudadanos imperiales de origen local que de origen continental. Y había aún más nativos vecinos trabajando para el imperio. Pero si tal comportamiento continuaba en secreto, la reputación del imperio quedaría empañada y podría generar resistencia por parte de los nativos. Por eso esperaban que la cultura y la ideología superiores del imperio se infiltraran de forma natural en el comercio con los nativos. Nunca los perdonaré. A partir de ahora, todos los comerciantes involucrados en este asunto serán disueltos y todos sus bienes confiscados. Además, quienes participaron activamente en este incidente serán severamente castigados. Esta es una decisión correcta. Seguiremos tu voluntad. Kim Ki-woo miró a los jefes que inclinaron la cabeza y pensó. Como era de esperar, estas cosas siguen sucediendo. Lo había esperado, pero se sintió amargado cuando realmente lo experimentó. Este incidente con esclavos fue el de mayor escala, pero en realidad estas cosas estaban sucediendo continuamente. Kim Ki-woo y los líderes del imperio intentaron cortar estos problemas de raíz, pero no fue fácil. El continente es demasiado vasto para eso. Había transcurrido mucho tiempo desde que los barcos imperiales se extendieron por todo el continente. Desde la región occidental de California hasta varias costas de Sudamérica. Estaban demasiado lejos del continente imperial. En un imperio donde aún no se habían desarrollado otras facilidades de comunicación, no podían extender su poder administrativo a zonas tan distantes. En otras palabras, no tenían más remedio que confiar su comercio con esas zonas atrasadas a la conciencia de los comerciantes imperiales. No hay nada menos confiable que la conciencia humana. Los humanos nunca son buenos. Los comerciantes en particular son seres que se ahorcarían por una pequeña ganancia. Gracias a esto, cayeron fácilmente en esta tentación aunque sabían que estaba mal. Por supuesto, gracias a su conciencia de que serían ejecutados si los atrapaban y que era contra la voluntad de los señores espíritus, estas cosas no se propagaron abiertamente. De hecho, gracias a los marineros que denunciaron el comportamiento de estos comerciantes, también se capturaron muchos criminales. Pero seguramente hubo más crímenes que no fueron expuestos. Desafortunadamente, Kim Ki-woo no tenía forma de lidiar con esto. Solo podía castigar con la mayor severidad posible a aquellos que quedaban expuestos. Después de que se tomó la decisión en la conferencia imperial, se inició una operación de arresto a gran escala. Jeje. Espero que puedan aguantar mucho tiempo. El torturador miró a los autores intelectuales del incidente de la esclavitud y sonrió. Inmediatamente, a Ark. Cuaj. Les infligieron todo tipo de torturas. Te lo contaré todo. La mayoría de ellos se rindieron poco después de que comenzara esta horrible tortura. Deberías haber salido antes. Bueno, ¿quién más está involucrado en este incidente? Eso es. ¿No es suficiente, eh? Bueno, tenemos mucho tiempo. No. Comenzaron a contar todo lo que sabían. Después de eso, la oficina de seguridad comenzó a actuar basándose en sus confesiones. Atrapen a todos estos criminales corruptos. Sí. Había mucha gente involucrada en el incidente. Incluso si no ayudaron directamente a los autores intelectuales, fueron arrestados por beneficiarse del crimen al hacer la vista gorda. Como resultado, innumerables personas fueron arrastradas a la oficina de seguridad. Yo no tengo nada que ver con esto. Oh, por favor. Solo dame una oportunidad.
Debía haber estado loco, sollozo. Los que fueron llevados a la oficina de seguridad negaron su crimen o pidieron clemencia. Pero la situación no salió como ellos esperaban. Cállate. ¿Cómo te atreves a hacer algo así después de haber recibido la gracia de su majestad? ¿Qué carajo? Y así, este incidente fue abordado con rapidez y firmeza. Todos los autores intelectuales desaparecieron bajo la guillotina y muchos más cómplices fueron condenados a trabajos forzados. ¿Es este realmente el número de solicitantes universitarios? Sí, lo es. Vaya, bueno. Kim Ki-woo miró los documentos y chasqueó la lengua. Es increíble. El número de solicitantes de ingreso a la universidad ha ido aumentando cada año sin excepción. Pero este año, el aumento fue muy significativo. Por supuesto, Kim Ki-woo sabía muy bien por qué ocurrió esta situación. Es gracias a la política de estímulo a la natalidad. Incluso cuando el presupuesto nacional estaba en peligro, incluso cuando se preparaba para la guerra con Aztec, Kim Ki-woo había mantenido esta política. Y ahora estaba dando sus frutos. La segunda generación del imperio, que nació durante el Baby Boom, finalmente se había convertido en adulta. Solía tener muchos bebés, pero ahora ya no tengo que preocuparme por eso. Ahora esos niños estaban creciendo y convirtiéndose en adultos. Y habían recibido educación básica desde jóvenes como ciudadanos imperiales. Muchos de ellos fueron a la escuela secundaria y estudiaron mucho. Esto se debió a que la cultura imperial valoraba el aprendizaje de diversos tipos de conocimientos como una virtud. Gracias a eso, hubo muchos solicitantes de ingreso a la universidad. Por supuesto, eso también significó que era más difícil ser aceptado. El número de solicitantes aumentó, pero la cuota de admisión a la universidad se mantuvo igual. Los que fracasaran aquí tomarían los exámenes para otros departamentos o harían otras cosas. Ahora puedo estar un poco más libre de la escasez crónica de mano de obra. Por supuesto, todavía tomaría algún tiempo alcanzar el nivel que Kim Ki-woo quería. Hubo otra cosa que ocurrió como resultado del rápido aumento de la población en edad de trabajar. Kim Ki-woo extendió un mapa que marcaba el territorio del Imperio Wakantanga. Está creciendo muy rápido. Parecía que a medida que el número de adultos aumentaba rápidamente, naturalmente el territorio del imperio también se expandía rápidamente. Pero la mayoría de las áreas desarrolladas estaban a lo largo de los ríos por donde podían viajar los barcos, por lo que se construyeron aldeas pioneras muy al norte. Sin embargo, había un problema que obstaculizaba a los pioneros del imperio. No era otra cosa que frialdad. El norte es demasiado frío. Los ciudadanos imperiales vivían en una región relativamente templada incluso en invierno. Por supuesto, en el norte hacía calor en verano. Pero desde la perspectiva de los ciudadanos imperiales, el invierno en el norte era demasiado frío. No puedo seguir haciendo esto. Tenía que resolver esto rápidamente. El Baby Boom fue solo el comienzo. El número de adultos seguiría aumentando cada año, y se esperaba que esto durara mucho tiempo. En otras palabras, la expansión hacia el norte era inevitable. Por capricho, Kim Ki-woo se dirigió directamente al complejo de investigación de los palacios. Es demasiado grande para llamarlo laboratorio ahora. Se había ampliado una y otra vez. Investigar muchas cosas a la vez. Aquí se alojaron muchos eruditos y artesanos que realizaron investigaciones según las intenciones de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo dirigió sus pasos hacia el lugar ubicado en el rincón más alejado del complejo de investigación. Estaba arrojando humo al cielo antes de que pudiera acercarse. Su Majestad. El experimento se suspendió temporalmente cuando Kim Ki-woo lo visitó. A diferencia de otros laboratorios, aquí la mayoría eran artesanos y arquitectos. No se pudo evitar. La investigación que se estaba llevando a cabo aquí no era otra que experimentos relacionados con la calefacción. Un buen sistema de calefacción era esencial para sobrevivir el invierno en el norte. Kim Ki-woo revisó uno por uno los progresos realizados mientras estuvo ausente. El método de calefacción que se está desarrollando actualmente es la calefacción por suelo radiante. Es decir, Ondol. Probablemente sea más eficiente que una chimenea. Una chimenea es menos eficiente que la calefacción por suelo radiante. Entonces Kim Ki-woo adoptó el método de calefacción por suelo radiante desde el principio.
Era un método para calentar el suelo quemando carbón en un horno. Ha repetido numerosos experimentos hasta ahora. En primer lugar, intentó aumentar la eficiencia térmica de la calefacción por suelo radiante. Pero ya había completado esta parte hasta cierto punto. El experimento que estaba haciendo ahora era diferente. ¿Va bien? Sí. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido grandes problemas. En realidad, Kim Ki-woo dijo con una sonrisa. Entonces echemos un vistazo. Entró directamente al edificio. Es cálido. Tan pronto como se quitó los zapatos y entró en la habitación, sintió un calor cálido. Kim Ki-woo olió cuidadosamente el aire de la habitación. No huele mal. No olía el olor característico del humo del carbón. En ese momento, quemaba carbón. Y además antracita para hacer briquetas. Esto significaba que el humo de la calefacción por suelo radiante no entraba en la habitación. Pero no es bueno utilizar antracita como combustible. Produce demasiado humo. De todos modos habrá mucha madera, y la leña será suficiente para sobrevivir el invierno. Pero siempre habrá ciudadanos imperiales que no le escuchen. El carbón es ahora un recurso bastante común en el imperio, por lo que seguramente intentarán utilizarlo como combustible. Kim Ki-woo hizo todo lo posible para bloquear la mayor cantidad de humo posible para que incluso en tales situaciones, los ciudadanos imperiales no sufrieran intoxicación por monóxido de carbono. De esta manera, la exploración norteña del imperio Wakantanka se iba preparando paso a paso. Capítulo 58. El desarrollo del imperio Wakantanka fue simultáneo. Lo mismo ocurrió con el desarrollo de armas. Todo empezó cuando se fabricó la pólvora. La primera arma fabricada con pólvora, la bomba, ya había sido utilizada en la guerra contra el imperio azteca. ¡Qué tremendo poder! Pensar que esa bomba explotaría en medio del campo de batalla. Uf, es horrible solo pensarlo. Estoy de acuerdo. Los artesanos que fabricaron y probaron la primera bomba no pudieron ocultar su sorpresa ante el fuerte ruido y el poder explosivo de la bomba. Después de eso, las bombas se produjeron rápidamente en la fábrica. Antes de la guerra con el imperio azteca, se centraron en fabricar tantas bombas como fuera posible. Pero esto no duró mucho. La guerra terminó demasiado rápido. Ya no era necesario fabricar grandes cantidades de bombas. Pero entre los artesanos ya había innumerables personas que estaban fascinadas por las armas de pólvora. Seguramente podremos fabricar armas más poderosas usando pólvora. La bomba recién fabricada fue la protagonista de la guerra azteca. ¿Y si luego pudieran desarrollar más armas de pólvora? Esta pregunta hizo que los corazones de los artesanos se agitaran. A partir de ahí comenzaron diversos ensayos y errores. Experimentaron con la fabricación de bombas más potentes y fiables, y también encontraron la forma de agrandar la ballesta y colocarle una bomba para lanzarla lejos. En ese momento, Kim Ki-woo se rió después de recibir informes de tales experimentos. Aún no habían encontrado el concepto de cañón. Solo buscaban una forma de matar enemigos con poder explosivo, no pensaban en enviar trozos de hierro lejos con ese poder explosivo. Las armas de fuego son definitivamente necesarias. Kim Ki-woo conocía el futuro de las armas blancas. Con el paso del tiempo las armas blancas darían paso a las armas de fuego. El imperio Wakantanka fue un imperio que surgió con base en armas más poderosas que las fuerzas vecinas. Por lo tanto, Kim Ki-woo siempre tuvo la intención de mantener el nivel militar del imperio en un estado abrumador. Las armas de fuego ya eran bastante comunes en el viejo continente. Por supuesto, el imperio tuvo que adaptarse y producir mejores armas de fuego. Kim Ki-woo enseñó a los artesanos que realizaban experimentos con armas de fuego el concepto de cañón. Oh. Su Majestad nos ha otorgado un gran conocimiento. ¿Es eso realmente cierto? Esta noticia se difundió rápidamente entre los artesanos. El conocimiento que Kim Ki-woo transmitió casualmente fue innovador y excelente. Hasta ahora nunca se había equivocado. Por lo tanto, los artesanos e intelectuales del imperio esperaban desesperadamente que Kim Ki-woo transmitiera sus conocimientos, e hicieron todo lo posible para absorber los conocimientos que les dio. Esta vez fue lo mismo. Los artesanos se reunieron pronto en Black Ski. Kim Ki-woo dijo que el material básico de un cañón era el acero.
Utilizaron acero del horno para fabricar el primer cañón del imperio. Cuando piensas en cómo se fabricaron los cañones de acero después de los cañones de bronce y los cañones de hierro fundido en la historia real, se omitieron demasiados pasos. Pero no había necesidad de pasar por tal proceso. Ya tenían acero de alta calidad. Después de fabricar el cañón, comenzaron numerosos experimentos. ¡Bang! ¡Bang! Pensar que un trozo de hierro tan pesado volaría tan lejos. Vaya. Es un arma realmente aterradora. Los primeros cañones, naturalmente, estaban hechos de un espesor considerable. Fue porque estaban preocupados de que el cañón pudiera explotar debido a la potencia explosiva que se produjo en su interior y enviar un trozo de hierro. Cuanto más experimentaban con estos cañones, más los admiraban. El poder del cañón era realmente asombroso. Si podemos calcular bien el tiempo, también podremos enviar bombas en lugar de trozos de hierro. Oh. ¿Podemos hacer eso? Pero hasta donde puedo ver, todavía tenemos un largo camino por recorrer. A los cañones iniciales les faltaban muchas cosas. No se pudo evitar porque era la primera vez que hacían un cañón. A partir de entonces, los experimentos continuaron repitiéndose. Encontraron la forma cilíndrica y el grosor más adecuados y buscaron la manera de enviar trozos de hierro más lejos. Registraron cuidadosamente cómo el cambio del calibre del cañón o el aumento de la longitud del cañón afectaban al mismo. Fue posible porque los experimentos basados en datos ya eran comunes en el imperio. Además, como la pólvora y el acero también recibieron un generoso apoyo, no hubo obstáculos para la experimentación. Gracias a ello, rápidamente se fabricaron cañones mucho más delgados, ligeros y resistentes que los de bronce. Cuando decidieron que habían hecho unos cañones decentes, los artesanos presentaron sus cañones al emperador. Su Majestad, los cañones de acero han llegado del cielo negro. En realidad, ante esa noticia, Kim Ki-woo sonrió e inmediatamente preparó una demostración de los cañones. Al día siguiente, tan pronto como Kim Ki-woo llegó al lugar de la demostración, revisó todo tipo de cañones. ¡Guau! Kim Ki-woo tocó varias partes de los cañones y los admiró levemente. El brillo del acero reflejaba la luz del sol y brillaba, lo que le daba un aspecto bastante atractivo. Habían estado experimentando durante mucho tiempo, por lo que las formas eran plausibles. Tengo mucha curiosidad por saber qué tan poderosos son. Prepararé la demostración de inmediato. Hazlo así. Tan pronto como Kim Ki-woo dio su permiso, el lugar de la manifestación se llenó de gente. Empezaremos ahora. Después de eso, comenzaron a disparar los cañones uno por uno desde el más a la izquierda. ¡Bang! ¡Bang! Kim Ki-woo observó atentamente los diferentes tipos de armas de fuego. Los artesanos que tenían intenciones similares se reunieron y fabricaron armas de fuego, por lo que el calibre y la longitud eran diferentes, y la eficiencia de disparo también era diferente. Además, el retroceso del cañón era demasiado potente y parecía muy difícil soportarlo. Si no arreglaban el cañón correctamente, parecía posible que el propio cañón se volcara. Si lo usaban en un barco como este, era obvio que ocurrirían accidentes como ser aplastado por un cañón. Pero Kim Ki-woo estaba en general satisfecho. Definitivamente es mucho mejor que los cañones de bronce. No tendrían ninguna oportunidad en alcance y potencia. Kim Ki-woo asintió con la cabeza con satisfacción. Después de terminada la demostración del cañón, Kim Ki-woo invitó a los artesanos al palacio y celebró un gran banquete. En el salón de banquetes, Kim Ki-woo palmeó los hombros de los artesanos y los elogió enormemente. Hicieron un gran trabajo. Gracias a ustedes, el imperio se fortalecerá en el futuro. No, para nada. A los cañones que hicimos aún les falta mucho. Jaja. ¿Falta algo? Me parecieron muy poderosos. Por supuesto, Kim Ki-woo también pensó que les faltaba algo. Necesitaban muchas mejoras. Pero él creía que el tiempo solucionaría eso. La próxima vez presentaremos mejores cañones. Eso suena emocionante. ¿Seguirás mejorando los cañones? Por supuesto. Los cañones seguramente cambiarán el curso de la guerra en un instante. Los ojos del artesano brillaban con confianza y deseo. Parecía estar enganchado a los experimentos con armas de fuego. La voz de Kim Ki-woo cambió sutilmente. Pero ¿sabes qué?
¿Piensas fabricar nuevas armas de fuego? ¿Armas de fuego nuevas? ¿A qué te refieres? Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, las expresiones de los artesanos que asistieron al banquete cambiaron en un instante. Los nuevos desarrollos de Kim Ki-woo siempre fueron correctos. Se preguntaron qué tipo de cosa asombrosa sugeriría esta vez. Kim Ki-woo también sabía ese hecho, pero no le importó y continuó hablando. Los cañones que hiciste pueden lanzar un trozo de hierro muy pesado lejos. ¿No es cierto? Sí. Pero yo pienso así. ¿De verdad necesitamos enviar hierros tan grandes? El artesano emitió un sonido e inclinó ligeramente la cabeza. También hemos experimentado con cañones pequeños. Pero esos cañones pequeños son demasiado débiles. ¿Necesitamos fabricarlos? Quiero armas de fuego mucho más pequeñas que esas. Armas de fuego pequeñas. Sí. Qué bueno sería si hubiera armas de fuego que fueran lo suficientemente pequeñas y ligeras para que la gente pudiera llevarlas y dispararlas. Después de eso, Kim Ki-woo sacó un papel de su bolsillo. En el papel había un rifle que Kim Ki-woo tenía en mente, y su concepto también estaba escrito. Kim Ki-woo les explicó el rifle. Era un método de disparar balas pequeñas utilizando el poder explosivo de la pólvora. En efecto. Los artesanos asintieron con la cabeza uno por uno. Kim Ki-woo añadió. Si cada guerrero pudiera portar un arma como esta, el efecto sería tremendo. ¿Qué opinas? Seguramente será como dice vuestra majestad. Los artesanos solo habían oído el concepto, por lo que no podían sentir el efecto y el poder del cañón de petardos. Pero no tuvieron ninguna duda, solo porque Kim Ki-woo lo sugirió. Vamos a intentar hacer uno. Estoy de acuerdo. Jaja. Si todos fabrican armas de fuego pequeñas, ¿quién mejorará los cañones? No tienen que trabajar todos en esto. Así se formó el equipo para fabricar pistolas de petardos. Después del banquete, los artesanos regresaron a Black Ski. Los demás artesanos empezaron a trabajar en mejorar los cañones, pero el equipo de los cañones de petardos en realidad fabricaba cañones de petardos. Los artesanos ya conocían muy bien el concepto de fabricar cañones, detonar pólvora y disparar piezas de hierro. Y Kim Ki-woo había explicado el concepto de las pistolas de petardos, por lo que el desarrollo de las mismas avanzó rápidamente. ¿Será esto realmente efectivo? Su Majestad lo ordenó personalmente, por lo que debe ser excelente. Supongo que sí. Los artesanos observaron el primer cañón de petardos y expresaron sus opiniones. Por supuesto, al principio no lo filmaron solos. Era una pistola de petardos experimental, por lo que tuvieron que considerar el riesgo de explosión. Desde lejos tiraron de una cuerda conectada al gatillo y dispararon la pistola de petardos. ¡Bang! Ruido sordo. Lo logró. Después del primer disparo, los artesanos corrieron hacia el objetivo. ¡Guau! Una bala de plomo tan pequeña atravesó el objetivo por completo. Parece que tiene mucho poder. Los artesanos quedaron sorprendidos por el poder del cañón de petardos. Pensaron que una pequeña bala de plomo no sería muy fuerte, pero en realidad era mucho más poderosa de lo que esperaban. ¿Está bien el arma de fuego? Parece estar bien por ahora. Por supuesto, fue solo el primer disparo, por lo que necesitaban más disparos para probar su durabilidad. Pero el experimento se detuvo después del quinto disparo. La pistola de petardos se abrió. Necesita algunas mejoras. No puede ser perfecto desde el principio. Un experimento es una serie de fracasos. Esos fracasos se acumulan y crean un producto exitoso. Ellos lo sabían muy bien. Después de eso, repitieron muchos fracasos y recopilaron datos. Así es como crearon un prototipo confiable. Es un éxito. Jaja. Creo que podemos informarle a su majestad. El cañón de petardos así fabricado fue pronto cargado en un barco y transportado a la capital. Después de eso, pasó por el mismo proceso de demostración que el cañón. Después de que todos los experimentos terminaron, Kim Ki-woo apretó el puño. Estaba bastante satisfecho con el poder del cañón de petardos. Por supuesto, en el mejor de los casos era solo una pistola de petardos, y tenía que seguir desarrollando armas de fuego en el futuro, pero de todos modos, había completado todos los conceptos básicos de las armas de pólvora.
Finalmente puedo pasar a la era de las armas de fuego. Kim Ki-woo ordenó inmediatamente a Black Ski que construyera una fábrica de armas. Para producir en masa cañones y pistolas de petardos. Con el paso del tiempo se fueron produciendo y utilizando armas de fuego en el campo. Modificaron los barcos para instalarles cañones y cargaron cañones en ellos. Las pistolas de petardos se distribuyeron a los guerreros del departamento militar después de que se produjeron en masa lo suficiente. Tenían abundante pólvora, por lo que los guerreros podían practicar con cañones y petardos regularmente. Así fue como las armas de pólvora se arraigaron en el imperio Wakantanga. Capítulo 59. Se estaban construyendo innumerables fábricas en el imperio Wakantanga. Y uno de los campos de más rápido crecimiento fue la fabricación de papel y la impresión. Para empezar, se necesitaba mucho papel para fabricar los libros de texto de las escuelas y los periódicos que salían cada mes. No solo eso. Todos los documentos utilizados por los distintos departamentos del imperio también estaban hechos de papel. Los libros de contabilidad de los comerciantes se registraban todos en papel. La demanda de papel era enorme. Pero a medida que pasó el tiempo, la demanda de papel aumentó explosivamente, incluso considerando estos factores. Hubo varias razones para ello. Uno de ellos era el Templo del Espíritu. El imperio Wakantanga originalmente no tenía un tiempo separado para adorar a los espíritus cada fin de semana. Pero a medida que los mitos espirituales se difundieron ampliamente a través de los periódicos y surgió una clase de intelectuales que estaban profundamente fascinados por ellos, la historia cambió. Su Majestad, aún hay mucha gente en este mundo que desconoce la santa voluntad de los espíritus. Queremos guiarlos por el buen camino, con el debido respeto. Por favor, concédanos su permiso. En otras palabras, decidieron convertirse en misioneros como las iglesias en Europa. Para hacer cualquier cosa relacionada con los espíritus, necesitaban el permiso de Kim Ki-woo, el espíritu viviente. Entonces fueron a ver a Kim Ki-woo y discutieron fuertemente. Kim Ki-woo los miró a los ojos. Los ojos de los aspirantes a misioneros eran muy firmes. Si Kim Ki-woo aceptara su petición, seguramente se extenderían por todo el continente más allá de su tierra natal. Y harían lo mejor que pudieran para la misión. Sin embargo, Kim Ki-woo sabía bien que la religión sin control era propensa a la corrupción y la degeneración y causaba todo tipo de problemas. Por lo tanto, no podía simplemente aceptar su propuesta. Entiendo tus pensamientos. También comprendo tus opiniones. Entonces. Pero. Kim Ki-woo inmediatamente agregó una advertencia. Hay una condición. Seguiremos cualquier cosa. No lo dudaron en absoluto, aunque aún no había dicho el contenido. Parecían aceptar cualquier cosa. Escucha primero y luego responde. Lo haremos. Pronto Kim Ki-woo comenzó a explicar su condición. Respeto tus nobles intenciones. También creo que es necesario difundir la palabra de los espíritus al mundo. En el viejo continente todavía se libraban guerras por motivos religiosos. La religión era más importante que cualquier otra cosa en esta época. Si la fe espiritual del imperio se extendiera a las zonas atrasadas del continente, seguramente sería de gran ayuda para el imperio. Sin embargo, no se debe oprimir ni perseguir a los pueblos indígenas del continente por razones religiosas. No haremos eso. ¿Nunca has tenido semejante pensamiento ni siquiera una vez? El hombre no pudo responder. Habría sido mentira si dijera que no había ninguna. Eran intelectuales que estaban más cautivados por la fe espiritual. Eso significaba que eran seres a quienes no les gustaba ninguna otra fe excepto la fe espiritual. Así que creyeron firmemente que todos debían creer en la fe espiritual y pensaron en predicarla. Lo evitaré estableciendo un templo espiritual. De ahora en adelante, quien quiera propagar las grandes palabras de los espíritus deberá pertenecer al templo espiritual. Si lo haces, te lo permitiré. ¿Es la cabeza de este templo espiritual? El hombre dejó sus palabras en silencio. Kim Ki-woo sonrió levemente y asintió con la cabeza. Sí. Yo estaré a cargo. El momento en que Kim Ki-woo aceptó. Sus rostros instantáneamente se transformaron en éxtasis. Oh. Seguro que lo haremos. Seguiremos tu voluntad. Las reacciones de los hombres fueron muy candentes.
no se pudo evitar. El jefe del Templo del Espíritu era el único espíritu del continente, por lo que era ideal en términos de simbolismo. Después de que las discusiones relacionadas con el Templo del Espíritu pasaron por la conferencia imperial, esta noticia se difundió rápidamente. Intentaré editar la novela web y traducir el texto al inglés. Aquí está mi versión editada y corregida. ¿Templo espiritual? Así es. Ya no tienes que rezar solo en casa. Además, dicen que te enseñan las palabras de los espíritus en el templo. Vamos juntos esta vez. Ja ja ja. Claro que tengo que ir. Los ciudadanos del imperio estaban extasiados con el surgimiento del templo espiritual. Gracias a este entusiasmo, los templos espirituales aumentaron rápidamente en número en todo el imperio. Después de terminar su trabajo diario, los ciudadanos acudieron al templo espiritual más cercano para orar por un breve tiempo. Además, cuando comenzó el culto formal, nació el concepto de fines de semana. Por supuesto, antes ya habían dado días festivos de vez en cuando, pero era gracias al templo espiritual que tenían un ciclo regular. Así, los ciudadanos que creían en los espíritus se reunieron el mismo día y celebraron un servicio religioso a gran escala. A medida que pasaba el tiempo, se hizo natural que la fe espiritual echara raíces profundas. Luego, los libros impresos de mitología espiritual comenzaron a venderse como pan caliente. Cuando adoraban juntos y recitaban las palabras de los espíritus, cada uno tenía que tener un libro de mitología espiritual. Cuando la demanda aumentó, la oferta naturalmente aumentó. Gracias a ello, las fábricas de papel y las imprentas crecieron rápidamente. Fue un verdadero boom en el negocio de la impresión. Las buenas noticias no terminaron ahí. ¿No hay nada que ver? Es aburrido volver a casa después del culto. Jaja. ¿Por qué no vas a beber algo de alcohol en su lugar? Ojalá pudiera, pero mi esposa me dijo que no bebiera los fines de semana. Suspiró. Entonces, ¿por qué no compras otros libros de cuentos y los lees? ¿Debería? A medida que se crearon los fines de semana gracias al culto, el tiempo de ocio de los ciudadanos aumentó. Comenzaron a descansar consistentemente 1 o 2 días a la semana. Gracias a ello se activaron negocios autónomos como pubs, casas de té y restaurantes. La brecha entre ricos y pobres en el imperio era muy pequeña, por lo que la mayoría de los ciudadanos eran consumidores. Y con la universalización de la moneda, estos negocios se volvieron mucho más fáciles. Pero estas cosas no pudieron seguir el ritmo del crecimiento de las librerías. El tamaño de las librerías se disparó. El bestseller de las librerías fue sin duda la mitología espiritual. Pero la gente no solo compraba mitología espiritual en las librerías. La lectura de la mitología espiritual significaba que podían leer letras. Los ciudadanos mejoraron rápidamente su comprensión lectora leyendo regularmente mitología espiritual y periódicos. Después de todo, la mitología espiritual también era un libro de cuentos. Además, gracias a las obras literarias publicadas en los periódicos, los ciudadanos se familiarizaron con los libros de cuentos. ¿Conseguiste la princesa loba? Jaja. Llegas un poco tarde. El stock que llegó hoy se agotó. ¿Ya? Es muy popular, ¿sabes? Vuelve en una semana. Te reservaré un libro. Suspiro, quiero leerlo pronto. Está bien. Volveré en una semana. Muchos libros de cuentos se agotaron. Algunos de ellos fueron escritos por Kim Ki-woo, pero hubo más creaciones nuevas. Historias que se habían transmitido oralmente en diversas regiones fueron adaptadas y publicadas. Y a medida que estos escritos generaban ingresos, surgieron diversos escritores. Por supuesto, en las librerías no solo había libros de cuentos. Como dije, los ciudadanos consideraban una virtud aprender diversos conocimientos. Gracias a eso, los libros que abordaban diversos fenómenos científicos o que contenían pensamientos y filosofía también se vendieron bien. Además, las cartas, diarios, notas, etc., también aumentaron la demanda de papel. Esto aumentó enormemente la velocidad del intercambio de conocimientos. A medida que la economía se activó y muchos ciudadanos se hicieron ricos, el arte del imperio también se desarrolló rápidamente. Necesito más instrumentos. Kim Ki-woo había estado pensando esto desde el principio. Por supuesto, aquí también había instrumentos autóctonos.
Pero comparados con la rica variedad de instrumentos del viejo continente, eran lamentablemente diferentes. Además, como el imperio estaba formado por personas de muchas tribus, esos instrumentos también eran inconsistentes. La música juega un papel importante en el desarrollo cultural. Por eso, Qin Shi Huo fabricó instrumentos que consideró esenciales de vez en cuando. Solo conocía sus formas pero no sus estructuras para instrumentos. Así que los carpinteros, en particular, tuvieron que pasar por muchos ensayos y errores. Pero a medida que pasaba el tiempo, fueron apareciendo uno tras otro instrumentos satisfactorios. También creó sonidos y notas y estableció la armonía y los fundamentos de la música. Se esforzó mucho para implementar en la realidad las distintas músicas que tenía en la cabeza. ¡Guau! Es realmente hermoso. Me hace sentir relajado. Es un sabor diferente a ver una obra de teatro. Jaja. Eso es verdad. Con el paso del tiempo aparecieron bandas que tocaban música profesionalmente con estos instrumentos. Para entonces la compañía teatral ya se había consolidado. Las obras que representaban las desbordantes historias eran muy populares, por lo que la gente acudía en masa al teatro cada fin de semana. En esta situación, la banda se presentó como nueva ante los ciudadanos imperiales. De esta manera, los ciudadanos imperiales disfrutaban de una vida cultural ya que tenían abundancia material y descanso. Abrieron los ojos al arte. Naturalmente, la demanda de hermosos adornos, obras de arte y otras cosas también aumentó constantemente. Con el paso del tiempo, los ciudadanos imperiales comenzaron a buscar el valor estético y la clase artística creció rápidamente. La capital es lo peor. ¿Cómo puede ser así este lugar sagrado donde reside su majestad? Suspiró. ¿Quién no lo sabe? Y entre los muchos ciudadanos imperiales, incluidos los artistas recién surgidos, había muchos a quienes no les gustaba la vista de la capital. Todos los edificios de la capital parecían similares y estaban dispuestos de forma regular. Por supuesto, también hubo artistas que elogiaron esta belleza estandarizada, pero fueron solo una minoría. El nivel de los arquitectos ya había alcanzado un grado irreconocible y se construyeron edificios de hermosos estilos en todo el imperio. Pero la capital, que era el corazón del imperio, estaba en este estado. Los artistas no pudieron evitar lamentarse. Pero no pudieron derribar todas las casas de ladrillo que se construyeron en los primeros tiempos simplemente porque no les gustaba el aspecto de la capital. Si no te gusta el templo, tendrás que abandonar el centro. Estoy pensando en irme de la capital también. ¿Vas a ir a Leersecho también? Sí. ¿No quieres venir conmigo esta vez? Todavía me gusta la capital. Los artistas que estaban hartos de la desolada visión de la capital se reunieron y crearon una ciudad llena de sus deseos. Ese fue Leersecho. Leersecho era una zona relativamente subdesarrollada que estaba bastante cerca de la capital. Pero a medida que los artistas crearon una hermosa ciudad, innumerables ciudadanos imperiales comenzaron a vivir en Leersecho. En Leersecho se implementaron primero los estilos arquitectónicos más avanzados y aquí se crearon numerosas obras de arte, como esculturas, pinturas, tesoros, etc. Gracias a esto, los artistas querían trabajar aquí y constantemente atraían a artistas de zonas cercanas. Esto creó un círculo virtuoso que desarrolló aún más la ciudad del arte. Maldita sea. Esto no va a funcionar. Tengo que hacer una obra aún más increíble. A medida que se reunieron muchos artistas, hubo muchos intentos de realizar obras de arte más sorprendentes que otras. Esto naturalmente condujo al desarrollo. Gracias a esto, cada día se crearon diversos estilos de obras de arte y desaparecieron los estilos obsoletos. Fue realmente un renacimiento del arte en el Imperio Latanga. Capítulo 60. Aunque en el imperio se desarrollaban obras extremas y malvadas, y numerosos ciudadanos imperiales acudían a ellas cada fin de semana, no eran las más populares. Nunca podrían superar la gloria de los combates de lucha con espadas que se habían celebrado desde el establecimiento del imperio Wakantanka. Ah. No puedes caer ahí. Apuñálalo. Clávale la espada en el cuello. Dentro de la arena circular. Hubo una locura de innumerables ciudadanos imperiales desbordándose. Los convictos desnudos se infligían heridas en la carne de los demás, y la admiración y los suspiros estallaban en los asientos del público cada vez que derramaban su sangre sangrienta en el suelo.
El comienzo de los combates con espadas seguramente tenía como objetivo empapar el suelo con sangre humana. Pero a medida que la fe espiritual se hizo universal en el imperio, esta tendencia disminuyó día a día. Sin embargo, la popularidad de los combates con espadas no disminuyó, sino que aumentó. A los convictos no les dieron ninguna armadura decente. Solo blandían sus espadas para matar a sus oponentes. Por lo tanto, los gladiadores murieron brutalmente en la arena. El público sintió una gran catarsis al verlos lastimarse y morir. Esta emoción despertó el instinto primario del ser humano. Maldita sea. ¿Por qué pierdo cada vez que apuesto dinero? Ja ja ja. Sí, es hora de que gane. Ah. Allí, las apuestas sobre predicciones de partidos que comenzaron en secreto actuaron como un factor que aumentó la popularidad de los combates de lucha con espadas. Era muy diferente a simplemente presenciar una matanza y animar a un bando apostando dinero y esperando que el gladiador ganara. Los juegos de azar aumentaron la inmersión de la audiencia. ¿En serio? ¿Es igual donde vive la gente? Kim Ki-woo se rió amargamente cuando escuchó la noticia de que habían surgido las apuestas deportivas. Por supuesto, no existía una cultura de apuestas en el imperio, pero este tipo de juego colectivo fue el primero. El juego es un atajo hacia la ruina. Esta era una verdad inmutable. Antes de llegar, ¿cuántas personas se quedaron sin dinero en casinos o casas de juego ilegales en los tiempos modernos? Y una vez que te vuelves adicto a este tipo de juego, no es fácil salir. La adicción al juego era muy fuerte. Ya puedo ver esos casos. Las preocupaciones de Kim Ki-woo no eran infundadas. De hecho, comenzaron a aparecer uno tras otro ciudadanos imperiales que habían perdido toda su fortuna en combates con espadas. No puedo simplemente mirar. Fue su propia responsabilidad perder de manera tan vanidosa su riqueza ganada con tanto esfuerzo. Pero a medida que estos casos aumentaron, hubo suficiente espacio para tener un impacto negativo en el imperio. Por supuesto, prohibir los juegos de azar por completo fue una mala idea. Quien quiera hacerlo, lo hará de todas llenas. Solo que las casas de juegos se esconden en el submundo. En lugar de dejar que crecieran en escala de esta manera, era mucho mejor controlar el juego a la luz del día. Kim Ki-woo procedió inmediatamente con las regulaciones relacionadas con los juegos de azar. ¿Es usted el propietario de esta casa de juego? Bueno, ¿y qué haces aquí desde la agencia de seguridad? Tan pronto como se supo que el negocio del juego era rentable, las casas de juego aparecieron como hongos en todas las ciudades. Los agentes de seguridad de la agencia de seguridad irrumpieron en estas numerosas casas de juego. Por lo general, cuando los soldados de seguridad entran sin decir nada, no es una buena señal. Esto también fue cierto esta vez. Saquen el decreto imperial. Al oír la palabra del decreto imperial, el dueño de la casa de juego rápidamente se tumbó en el suelo. Al soldado de seguridad no le importó si se sobresaltó o no. Simplemente desplegó un papel que tenía escrito un decreto imperial y lo leyó de principio a fin. De su boca salió un largo discurso. En resumen, se trataba de prohibir el funcionamiento de casas de juego privadas a partir de ahora. No, ¿qué es esto? Naturalmente, quienes oyeron esta noticia quedaron impactados por esta decisión. ¿Cómo puedes decir semejante ley? ¿Me estás diciendo que cierre mi negocio de la noche a la mañana? Los propietarios de las casas de juego se quejaron a los militares de seguridad, pero estos no pudieron hacer nada al respecto. Eran simplemente propietarios de casas de juego privadas que no podían ir contra la voluntad de Kim Ki-woo. No, ¿por qué de repente prohibieron esta cosa divertida? Yo también lo siento, pero es la voluntad de Su Majestad. ¿Qué podemos hacer? Debido a que los soldados de seguridad entraron a las casas de juego privadas con tanto ruido, la noticia de esto se difundió rápidamente. Los ciudadanos imperiales que ya habían probado el juego no acogieron muy bien esta decisión. Pero cuando su atención se centró en los combates de lucha con espadas, su pesar se alivió un poco. ¿Qué es eso? ¿Por qué se reúne la gente allí? Un rincón de la arena de lucha con espadas. Por extraño que parezca, allí había mucha gente. Los humanos tenemos psicología de masas. A medida que la gente se reunía en un lado, innumerables espectadores que venían a ver los combates de lucha con espadas comenzaron a llegar continuamente. No era otro que un lugar de predicciones de partidos.
Bienvenido. Tan pronto como un empleado sonrió amablemente, un hombre que había estado esperando durante mucho tiempo hizo una pregunta. ¿Está realmente bien apostar dinero? Por supuesto. Esta no es una casa de apuestas privada. Está gestionada por el Estado, así que úsela con confianza. Oh. Creí que no podría ganar más dinero. El hombre estaba a punto de apostar dinero por el gladiador que iba a jugar ese día. Pero no pudo lograr su intención. El empleado lo detuvo inmediatamente. Señor, lo siento, pero no puede apostar tanto dinero. No, ¿por qué? Hay un límite de dinero para apostar en pronósticos de partidos. Puedes mirar aquí. MMM. El empleado empujó un papel con el límite máximo de apuestas escrito en él. Efectivamente, el dinero que el hombre ofreció excedía ese límite por mucho. Bueno, entonces apostaré esto. Aceptado. Espero que tu predicción del partido sea correcta. Así es como se presenta la casa de juego estatal. Por supuesto, algunas personas que querían apostar grandes cantidades de dinero lamentaban que hubiera un límite, pero en comparación con las casas de juego privadas, la comisión era muy barata, por lo que los ciudadanos imperiales no se quejaron mucho. Kim Ki-woo no tenía intención de obtener grandes beneficios con esas apuestas. Por supuesto, aunque redujo drásticamente la comisión, la cantidad de dinero que ingresaba por el lugar de predicción de partidos era considerable, y aumentó cada vez más con el tiempo. Debería intentar apostar algo de dinero también. No está mal divertirse un poco. El lugar de predicción del partido estaba ubicado en un rincón de la arena de lucha con espadas, lo que hacía muy fácil el acceso. Como resultado, incluso los ciudadanos imperiales que no se habían molestado en ir a casas de juego privadas comenzaron a apostar pequeñas cantidades de dinero. Este resultado fue informado de inmediato a Kim Ki-woo. Es mejor tener juegos de azar a un nivel moderado como este. Al menos evitó que la gente perdiera mucho dinero a la vez. Perder y ganar una cantidad razonable de dinero fue una elección personal. De hecho, quiero deshacerme de los combates con espadas por completo. No le gustaba la idea de hacer entretenimiento basándose en gente matando gente. A diferencia de antes, había muchas menos razones para empapar el suelo con sangre. Por supuesto, podría prohibir los combates de lucha con espadas por la fuerza. Él tenía poder suficiente para hacer eso ahora. Pero si los prohibiera cuando su popularidad era tan alta, los ciudadanos imperiales seguramente se rebelarían. No necesitaba correr ese riesgo. Pero tengo que prepararme para ello. La lucha con espadas también era un deporte. Es decir, si hubiera un deporte que pudiera reemplazarlo, podría diluir mucho la reacción si algún día prohibiera la lucha con espadas. Cada deporte popular tiene su propia razón. Los deportes populares se han mejorado y desarrollado durante un largo periodo de tiempo para atraer el interés de más personas. Y Kim Ki-woo conocía la historia y la forma final de esos deportes. Por supuesto, tomó mucho tiempo para que estos deportes se arraigaran, por lo que solo dibujó un boceto por ahora. Mientras estoy en ello, difundamos el entretenimiento que también conozco. No solo creó deportes de pelota que muchas personas pudieran practicar juntas, como el fútbol, el baloncesto y el béisbol, sino también deportes que se pudieran hacer uno a uno. Cosas como el Go, el ajedrez y el Hangji. A medida que las distintas culturas y artes del imperio maduraron, los proyectos de ingeniería civil que habían comenzado hace mucho tiempo también empezaron a mostrar resultados visibles. Por supuesto, el pilar del transporte eran los barcos, más que los carros. Los barcos de transporte podían transportar cargas incomparables con los vagones y el coste del transporte era mucho más barato. Sin embargo, la gente vivía en la tierra. Es decir, todas las cargas transportadas por barco finalmente tuvieron que ser transportadas por tierra. Vaya. Aquí ya se ha pavimentado el camino. ¿No es eso bueno para nosotros? Es mejor tirar de una carreta que llevar una carga a la espalda. Eso es cierto. En ese momento se estaban construyendo carreteras pavimentadas por todo el imperio. Sin embargo, si antes solo las grandes ciudades tenían carreteras pavimentadas, ahora incluso las ciudades de tamaño mediano tienen algún grado de pavimentación completada. Gracias a esto, muchas personas, incluidos los transportistas, sintieron los efectos de las carreteras pavimentadas.
Cuando no había caminos pavimentados, se necesitaban días para transportar cargas que podían transportarse en menos de un día utilizando carretas y llamas de manera efectiva. A medida que la logística se hizo más sencilla, el mercado naturalmente se volvió más activo. Es decir, las carreteras pavimentadas fueron la fuerza impulsora detrás del crecimiento explosivo de la economía del imperio. Valió la pena invertir dinero en ello. La construcción de carreteras era un típico hipopótamo devorador de dinero. Tuvo que enfrentarse a la amenaza del colapso financiero por ello. Por supuesto, la ingeniería civil se retrasó de vez en cuando, pero Kim Ki-woo perseveró en la construcción de carreteras pavimentadas. El resultado fue muy dulce. Y esto fue solo el comienzo. Una vez establecidas estas bases, podría disfrutar de sus beneficios durante mucho tiempo. Además, recientemente se completaron las instalaciones públicas de abastecimiento de agua en las principales ciudades. El primer lugar donde se abrieron instalaciones de abastecimiento de agua no fue otro que la capital del imperio. Era el lugar con mayor densidad de población y con mayor escasez de agua, pero este problema desapareció de inmediato cuando se suministró agua a través de tuberías. Ahora también puedo hacer baños. Para mantener la higiene, primero hay que lavarse bien. Y la mejor manera de lograrlo era construir baños públicos. Ni siquiera podía pensar en ello hasta ahora debido a la escasez de agua, pero pensó que podía ejecutar este plan ahora que tenía suficiente agua. Por supuesto, pronto tendré que empezar a hacer alcantarillas. Si se popularizaran los baños públicos, se generarían grandes cantidades de aguas residuales cada día. Cuanto más agua se utiliza, más aumentan las aguas residuales. Esto fue algo muy natural. Y a medida que la industria progresaba cada vez más, las aguas residuales industriales también aumentaban rápidamente. No podía simplemente verter esas aguas residuales al río. Así que hoy en el imperio se llevan a cabo diversas construcciones sin descanso. Fin del capítulo 60.